Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a intentar eh, llamar a... añadir. A ver, ¿cómo te invito? A ver, añadiendo. Ah, sí, sí, ahora Ahora, sí está bien. ahora estamos ahí. Así, así mejor, hombre. Al final se ha podido. Muy bien. Así es mejor. Muy bien. Voy a invitar un poco, ¿vale? A gente que me sale por aquí. Vamos a compartirlo así en el mío. Y lo vamos a compartir en Evangelio de la Verdad. Ahí. Muy bien. Pues bueno, pues ya estamos por aquí. Ya estamos. Así mejor, ¿ves? Esto es mucho mejor. Yo la pequeñita y usted la grande. Así mejor. Mucho mejor. ¿Vas invitando y compartes? Vamos a compartir. Porfa, y así ya empezamos. Sarika, no. Bueno, ya está, vamos allá. Bueno, ante todo, buenas noches a los que estáis, a los hermanos que estáis conectándose. Dios os bendiga a todos. El otro día fue una bendición, estuvo con nosotros nuestro hermano Pedro Losada. Y hay algo que siempre tengo. Saludos de Castellón, Dios te bendiga mucho. Antonio Jiménez, Andrés Amador desde Almería, Dios te bendiga mucho. Nuestro profeta, Luis Jiménez Gavarri. Dios te bendiga mucho, no le gusta que lo diga. Dios te bendiga mucho. Jonathan y Duley, Dios te bendiga mucho, compañero. Antonio Romero, un hombre de Dios, de verdad que Dios lo bendiga mucho. Nos comparte un puñado de libros, de verdad que es una bendición, hermano. Joaquín, Luis, ¿de qué hablamos hoy? Pues de un tema que creo que es muy bonito y yo pensaba que era más sencillo, ¿vale? Pero visto lo visto, se conoce que tiene bastantes complicaciones y de eso nos va a hablar lo que es el profe. Y yo, pues ya sabéis, poquita cosa. Ante todo, Dios os bendiga a todos. Como estaba diciendo, ayer tuvimos un estudio muy bonito del Pedro Losada. Y lo que quiero decir es que es algo que yo vivo directamente, ¿vale? Porque lo que es el Facebook y las redes sociales lo que me permite es poder hablar con mucha gente. Y créerlo de verdad, ¿eh? Y lo digo de verdad. Y como tengo este medio, lo digo por aquí. Que los grandes nos hacen el camino más fácil para andar a los que somos pequeños, a los que venimos de atrás, a los estudiantes, ¿vale? Le dije al Pedro Losada de esto enseguida, el hermano que tenemos hoy aquí, una bendición, Dios lo bendiga mucho, me alegra mucho de tener gente así dentro de nuestra misión. Nuestro hermano José María, cada vez que le digo de un estudio, al revés, sí hermano, esto, lo otro, al revés. Y de verdad que es una cosa de agradecer, ¿vale? Y yo pensaba que era solamente en nuestro pueblo que decíamos eso, José María, eso de es de ser bien nacido, ser agradecido, pero el otro día lo estaba leyendo en Colosenses y dice ser agradecidos, les manda el apóstol Pablo.
Por Así supuesto, que algo de verdad bíblica es, hay que ser agradecidos. Y ¿verdad? yo me siento agradecido por vosotros, por lo que hacéis posible esto de poder seguir aprendiendo y seguir estudiando. Y sobre todo porque nos lo hacéis más fácil, de verdad, los que somos más pequeñines, a los que venimos estudiando. El tema de hoy, como estaba ya anunciado, es Jesús, promesa eterna, ¿no? ¿Cómo lo hemos puesto? Bueno, un propósito eterno, Propósito eterno, eso es. claro que sí. Muy bien. En tus manos estamos, profe. Pues nada, decir Buenas que tú noches. vayas haciendo las preguntas que quieras y vamos a ir comenzando para que luego tenga tiempo para si hay preguntas o algún hermano tiene alguna duda. Vamos a intentar por todos los medios que ser de bendición en esta noche. Decir que Amén. voy a aportar hasta donde llegue, porque claro, el que lo sabe todo es Dios. Nosotros estamos muy limitados, pero vamos a intentarlo. Decir que si hacemos una pregunta sencilla y decir que ¿qué es la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Eso fue algo casual? ¿Algo que fue como accidente? ¿Algo que fue como una ambulancia que venía a socorrer al hombre porque en un momento se había perdido? Y tenemos que decir que no. En Dios sabemos que hay voluntad absoluta y voluntad permisiva. Y aunque en la voluntad permisiva hay movimiento y el hombre puede decidir cosas, el Señor quiere y tiene planes muchas veces para con su pueblo, para con personas, y no se llevan a cabo simplemente porque ellos no quieren. Es como nuestro Cristo murió en la cruz del Calvario, no como dicen los calvinistas para cuatro o para un número limitado, sino que murió para traer salvación a toda la humanidad. Porque sabemos que el Señor murió para salvar a la humanidad completa. Pero solo los que aceptan, los que creen, son los que van a ser salvos. Ahí podíamos tener una voluntad permisiva. El Señor quiere que todo hombre venga al arrepentimiento. Pero no todos vienen al arrepentimiento. Es una voluntad permisiva. Pero en cambio, cuando hay voluntad absoluta, eso es verdad que no tiene movimiento. Se cumple sí o sí. Y el Señor tenía un plan con el hombre. Y podemos decir, con una pregunta un poco más complicada, ¿por qué, para lo que la Biblia usualmente nos proporciona respuestas integrales, a pesar de ello, qué podemos decir? ¿El hombre pecó y Dios no sabía que iba a pecar? Ahí, mira. Porque sabes que a mí me gusta dialogar porque así voy aprendiendo yo, ¿sabes? Y así más ameno, por lo menos para mí, no sé Sí, para sí. los demás. Eh, Eso te iba a decir, porque mira, yo siempre que, no sé si será cosa mía, ¿vale? Pero yo siempre que nos hablan de Dios, de sus atributos, siempre hablan de la omnisciencia, de la omnipotencia. El otro día habló el Pedro Losada de su soberanía, ¿sabes? De lo que Dios que era soberano y no había quien lo moviera, ¿vale? Y a mí me queda siempre la esa de que me parece a mí que no estamos muy de eso con la omnitemporalidad de Dios, Sí, ¿sabes? Porque muchas veces metemos, creo yo, a Dios como si fuera en nuestro prisma. Que nosotros, ¿sabes, profe, que nosotros estamos sujetos a un tiempo y a un espacio? Y pensamos que Dios va así y que Dios va detrás del tiempo. Esto no es así, ¿verdad, por profe? supuesto, por supuesto que no. Tenemos que entender que, aunque en Filipenses capítulo 2 se nos habla de lo que llamamos la kenosis, el autovaciamiento, hubo un autorrepliegue o vaciamiento anterior. Podríamos ya hablar de ello como la prehistoria de la kenosis. Y Jürgen Moltmann, el que Francisco La Cueva habla de su libro en uno de los audios, hablando del Simpson, habla de algo tremendo.
y es que sabemos que Dios en su infinidad lo llenaba todo. Él es atemporal y en la infinidad contiene que además que lo llena todo, es perfecto en todo. En él no cabe imperfección y no cabe nada, lo llenaba todo y en todo. Y decir que tuvo que haber un autorrepliegue para dejar lugar para el hombre, eso llama la atención. Llama la atención, ¿por qué? Porque si la kenosis la vemos en Filipenses 2, cuando se habla en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde crea Dios los cielos y la tierra? Él es inmenso. Donde se acaban los cielos y la tierra, Dios continúa. Es decir, los cielos y la tierra, en los cielos y la tierra no habita Dios. Dios se extiende más allá de los cielos y la tierra. Por eso decir que para crear el hombre tuvo que haber un autorrepliegue. Y este autorrepliegue tiene que ver en que habiendo atemporalidad, porque él es atemporal, él comenzó el tiempo. Explícanos eso de atemporal, por favor. Atemporal es que nosotros vivimos en lo que se llama tiempo y para ello la rotación de la Tierra juntamente con la Luna y el Sol hace ese movimiento y es lo que conocemos como tiempo. El tiempo corre. Pero antes de que hubiese astros y todo esto estuviese en marcha, era atemporal. Y Dios es atemporal y sigue siendo atemporal. Ese es el problema, que para Dios pasado, presente y futuro es un presente continuo. Ese es el problema para nuestra mente limitada. Claro, muchas veces esto lo decimos como nada, pero no es fácil de asimilar ni percibir. Es normal, es lógico. Pero decir que el Dios todopoderoso, el Dios perfecto, el Dios, como hemos dicho, atemporal, dio lugar a la temporalidad. Pero dando lugar a la temporalidad, no solo dio lugar a la temporalidad. Al hombre se le hizo a imagen y semejanza. Se le hace a imagen y semejanza. La imagen, Dios es espíritu. Entonces, la imagen que se le dio al hombre no es la física ni la que podemos ver, es la espiritual. Esa es la imagen que transmitió al hombre, el espíritu. La semejanza es la autoridad. Podríamos hablar también de esa parte llamada alma, que contiene la voluntad, los sentimientos, ¿vale? Pero sí. Mira, profe, es que me gusta el hilo ese de hablar de la omnitemporalidad de Dios, porque créetelo que yo creo que muchas veces se nos habla mucho de la omnipotencia, de la omnisciencia, pero creo que esto de la omnitemporalidad me creo que está un poco como fuera de uso en muchos sitios, ¿vale? Y esto es, yo creo que muchas veces porque se nos puede escapar de la mente, como bien dices, profe. Pero claro, es que si tuviéramos un Dios que cabiera todo dentro de nuestra mente, no sería Dios. Y esa es la grandeza de tener el Dios que tenemos, ¿verdad, profe? A lo que estabas diciendo, si Dios es atemporal, que no, para él no hay ni pasado, presente ni futuro, sino que es todo en una línea de tiempo, para nosotros sí que hay antes y para atrás. Pero para el Señor no, para el Señor no hay ni antes ni después. Para el Señor es todo en una línea. ¿No, profe? Entonces, cuando el hombre peca en el huerto, y ya te voy dejando, y te voy a dejar ya tranquilo, ¿vale? No, no, tú ves Pero es que diciendo. quiero que te metas ahí porque me parece interesante, ¿vale? Porque entonces, si estamos diciendo que Dios es omnitemporal, Dios no le pilla nada de sorpresa. No hay quien le sorprenda a Dios. Por supuesto. No es que Dios va detrás del tiempo, sino que Él ya sabe todo lo que va a pasar en el tiempo y la caída también. Entonces, ahora vamos al propósito eterno de Jesús. Si esto es así, y si no, corrígeme de verdad, pero si esto es así, entonces Dios no estaba de susto cuando el hombre pecó, sino que Él ya tenía todo preparado de antemano, ¿sí o no? Por supuesto. Hablando de esa unitemporalidad, decir que, como dice el hermano, a Dios nadie le puede sorprender. Él lo conoce todo. Conoce pasado, presente y futuro, pero
de una manera tan tremenda que imagínate que conoce nuestro pasado también, nuestro presente y nuestro futuro, tomando en cualquier instante de nuestro tiempo si vamos a hacer una voluntad en hacer algo o otro. Es decir, por eso el Señor muchas veces nos indica por dónde tenemos que movernos, porque Él conoce todos nuestros caminos. Es decir, si me pongo yo, por decir un ejemplo, Él sabe ya de antemano lo que yo voy a hacer mañana, si voy a tirar para Valencia, para Madrid, para Barcelona, y lo que me ocurriría con las diferentes rutas. Lo conoce todo. Así de exacto y tremendo en nuestro Dios, porque es perfecto. Decir que ante esta mente, ante este Dios, creemos que lo podemos sorprender. Él al hombre lo crea, como hemos dicho, a imagen y semejanza y le da la virtud de darle de esos atributos comunicables, porque el primer Adán era sabio, sabio en gran manera, era santo por cuanto aún no había pecado, estaba en inocencia. Pero llama la atención que se le crea con la posibilidad de pecar o no pecar. Pero entonces podemos decir, ¿y por qué razón? Lo creo sabiendo de antemano que el hombre podía pecar. Eh, ¿Significa entonces esto que la caída del hombre era parte del plan soberano y que Dios era el culpable de la caída? No. Que yo conozca lo que va a suceder en la vida de alguien de antemano, no quiere decir que yo sea el culpable. Por eso se le avisa. Dios va dando pistas, va dando luces, va dando indicaciones para que nosotros nos movamos a lo largo de nuestra vida. Pero tenemos que entender que va a suceder lo que, lo que nosotros queremos o nuestra voluntad. Sí, nosotros vamos a movernos en nuestra voluntad. Por eso tenemos que tener cuidado en creer que aunque Dios lo sabe todo, nosotros no vamos a tener voluntad ciertamente para movernos en cierto modo. Es verdad que ahora tenemos naturaleza caída y no podemos dejar de pecar. El que dice que no peca, miente y hace a Dios mentiroso. Nosotros lo que hacemos es que no practicamos pecado. No por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo, que bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que decir, queridos hermanos, que el plan de Dios ha sido tan tremendo que, como decía antes, Dios siendo eterno, siendo perfecto, dio autonomía allá en el huerto del Edén. Y dio autonomía para que, siendo perfecto, pudiera llegar a haber imperfección, y la hubo. Que siendo santo, hubiera pecado. Que siendo justo, hubiera injusticia. Es que es algo tremendo. Nos dejó como una hacienda y dejó como dueño a Adán para que él la trabajase, la cuidase e hiciera lo que quisiera. Y podemos decir, ¿y por qué fue esto así? Simplemente por amor. ¿Sabes? Dios no es como nosotros. Y Él, cuando ha hecho una creación, le ha dado cierto albedrío. ¿Sabéis por qué? Porque si los ángeles pecaron, ¿por qué fue? Porque también tuvieron voluntad para hacer o dejar de hacer. Dios si quisiera robots que hicieran sí o sí lo que Él quiere y ya está, lo hubiese hecho y ya está. Pero Él no, Él ha querido que hubiese un pueblo que lo eligiera por su propia voluntad. Unas personas que lo eligieran por su buena voluntad. Y de ahí viniese lo que llamamos iglesia. Y como tanto pudiéramos pasar a ser hijos. Decir, queridos hermanos, que no es cualquier cosa el pensar que nuestro Dios, sabiéndolo todo, nos creó.
Pero ahora imaginemos un poco. ¿Por qué un matrimonio se casa y tiene hijos? Tiene hijos y no sabe si esos hijos van a ser una bendición o una maldición para ellos. ¿Pero por qué tienen hijos? Por amor. Nuestro Dios, como aún tiene más amor que nosotros, aún conociendo que íbamos a ser malos, nos creó. Porque si nosotros tenemos amor para con los nuestros, el Señor mucho más. Porque su amor es amor de verdad. Él no tiene amor. El que tiene algo se le acaba. Él es amor. Hermanos, tenemos que decir que el trato de Dios es tan tremendo con el hombre. Imaginaros por un momento, eh, lo primero que perdió David, el hombre, cuando pecó, ¿de dónde fue echado? Del huerto del Edén. Vale, fue echado del huerto del Edén. Y ocurrió algo. Comenzó otra dispensación. ¿Dónde, en qué dispensación estaba? Hablando, nosotros somos de dispensación. ¿En qué dispensación estaba? El de la inocencia le llaman, ¿no? La inocencia y ¿O a no? qué dispensación pasó? A la conciencia. ¿Sabes que en la cruz nuestro Cristo, las dos primeras frases que trae, porque él fue como cordero mudo delante de sus trasquiladores, pero sabemos, querido hermano, que lo que habló, lo habló para bendecir, no para maldecir, sino para bendecir. Lo primero que Wow. perdió el hombre en el huerto fue, como hemos dicho, la pérdida de ese paraíso. Pero la primera frase es dicha a un ladrón y le dice algo. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la segunda frase que dice, querido hermano, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Cuando se dice, le dice al Padre que no saben lo que se hacen, lo está tratando de inocentes, como niños que no saben lo que están haciendo. Pareciera que en las dos primeras frases de la cruz, Él era nuestro sustituto y estaba devolviendo lo que el hombre había perdido, el paraíso y la inocencia. Muy bien. Eso, ahora aquí, luego un poquito más adelante, va a estar muy bien. Ahora, ahora. Porque sabes que, verdad, perdonadme y sobre todo, menos mal que me conocéis y sabéis que no es que quiera ser así, es que soy así, ¿vale? Eh, volviendo al Edén, lo que estabas diciendo, cuando Dios creó todo. Y nosotros, acordaros del título del programa, Jesús y la cruz, propósito eterno. ¿Por qué decimos propósito eterno? Estamos diciendo que el hombre pecó y Dios sabía todo, porque Dios sabe todo. Y hay un texto, José María, que me llama mucho la atención y ya te sigo dejando, ¿vale? Pero es que muchas veces parece ser como que el hombre peca y Dios luego coge y hace, bueno, pues mira, como el hombre ha pecado, voy a coger y Jesús va a venir a la cruz. Pero parece ser como que lo dice después, pero esto no es así, ¿verdad? Porque Jesús no es un plan B. No es un plan B. Decir que todo es un propósito, como hemos dicho, Dios tenía como una pantalla con todo lo que había de suceder ya perfectamente. Y como dice Pedro, el cordero está preparado desde antes de la fundación del mundo. Muy bien. Primera de Pedro 1:20. Jesús Eso es. bendiga. Eh, entonces no podemos decir que sea algo que sucedió casual o un accidente. No, el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Sabéis, hermanos, por ejemplo, podemos hablar de las fiestas judías que vienen bien a esto. Vemos que una de las fiestas primera en celebrarla al pueblo judío fue, o el pueblo hebreo, mejor dicho, porque muchas veces decimos pueblo judío y los judíos solo son Benjamín y Judá.
Los otros son israelitas, pero no judíos, aunque ahora lo metemos a todos. Podemos decir que la primera fiesta hebrea en que tenemos conocimiento de ella fue la Pascua. ¿Y dónde podemos ver la Pascua? Por primera vez, en el capítulo 12 de Éxodo. ¿Y qué dice allí el Señor? Le dice, lo primero que hace es cambiar las fechas, porque sabemos que para ellos había ya un calendario que empezaba en Tirri, en el mes de Tirri, que es el octubre nuestro, y ahora se empieza con el Aviv, que es el abril nuestro, marzo, abril, según como caiga esa luna. Pero tenemos que entender que allí se le dice algo. Por eso decimos que cuando Pedro habla del cordero, de la sangre preciosa como de un cordero, y que ese cordero ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo, podemos observar ahí que en el capítulo 12 se dice algo tremendo. Se dice que tomarían del rebaño un cordero sin defecto y lo tomarían el día 10 y el día 14 de Aviv sería sacrificado en medio de la congregación entre las dos tardes. Ese cordero a quién apuntaba. Nuestro Cristo entró el día 10, que es en aquel momento de la entrada triunfal, donde le echan los mantos, donde sabemos que le echan las ramas, ahí empiezan a decir, Hosana, sálvanos ahora, le estaban diciendo, y Jesús quiere decir, el Dios salva, así que todo va unido. Y le dice algo, y dice algo tremendo, que tenía que ser observado por 4 días. Jesús está en Jerusalén 4 días. Y es observado por fariseos, por saduceos, por doctores de la ley, por los gobernantes romanos, y concluyen el día 14, que ya era cuando se tenía que entregar, y Pilatos parece que haga la vez de sumo sacerdote, porque observándolo, dice, he aquí el hombre, yo no hallo delito en él. Podemos ver que todo se va cumpliendo, y es entregado en medio de la congregación entre las dos tardes. La primera tarde era de 12 a 3 y la segunda de 3 a 6. Y murió exactamente entre las dos tardes, en la hora novena. Para nosotros las 3 de la tarde. En ese momento el sol se oscureció. Los montes parece que se rompían. Que bendito sea el nombre del Señor. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. A eso apuntaba esa fiesta. Y a eso apuntaba ese cordero. Pero llama la atención que ya en el Edén, cuando el hombre peca, ya el Señor da pistas de lo que tiene que suceder. Es vestido con pieles de animales. Tiene que haber un primer sacrificio para cubrir el pecado. Pero nuestro Cristo era diferente. Como dice Juan, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces podemos decir que no fue algo casual, no. No fue un accidente donde la ambulancia viene y nos socorre, no. Era el plan divino, un plan establecido. Había un postrer Adán, y este era Cristo, pero para que haya un postrer Adán tuvo que haber primero un primer Adán. El primer Adán nos trajo la ruina, el postrer Adán nos trajo la bendición. A mí me llama la atención algo. David, para que viviese Eva, o Eva viniese a este mundo, ¿qué hizo Dios con Adán? Dice la escritura que le quitó un trozo de costilla, ¿no? Pero así, ¿A eso te refieres? sí, en vivo, ¿o qué hizo con él para hacer esta operación? No, dice que durmió, ¿no?
Sí, que lo durmió, que lo puso en un profundo sueño. en un profundo sueño. Eso le pasó al primer Adán, ¿verdad? Pues el Sí. postrer Adán también durmió en un sueño profundo en el Calvario y de su costado simbólicamente nació la iglesia. Así que podemos ver que los dos, el postrer Adán trajo ruina, pero el primer Adán trajo ruina, pero el postrer Adán trajo la bendición. A mí me llama la atención que la muerte de Jesús tuviese que ser en una cruz, porque la crucifixión no era la forma de castigo de muerte de los judíos. Por primera vez en la historia la podemos ver eh, en tiempo de los persas, que se creen que fueron los inventores. Ya Herodoto de Halicarnaso, un historiador griego, en el siglo V habla de que Darío I, crucificó a 3.000 babilonios. Luego podemos ver que Alejandro Magno también hizo esta práctica, ya un griego, en el siglo IV, y podemos ver que hizo esto con 2.000 cananeos. La crucifixión fue tomada de los cartagineses a los romanos después de las guerras púnicas y de lo que hacían los cartagineses con los romanos, que sabemos que los cartagineses eran púnicos y venían también de Canaán, entonces tenían estas costumbres. Pero podemos ver que dentro del pueblo judío no había esta práctica de muerte. Jamás se crucificaba a nadie. Pero sí que llama la atención que el Señor dice algo. El que me siga o el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. El Señor muchas veces da a demostrar lo que es la cruz. Él había dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. ¿Es así? Estaba mirando porque creo que hay gente que está pidiendo para entrar al Sana Doctrina. Por favor, si hay algún moderador o lo que sea, si veis que podéis, por favor, es que yo estoy aquí con el hermano y ya visto, me acaba de cazar. Sí, mira, y creo que yo sé más o menos a dónde vas, ¿vale? Si es así, me dices. Sabéis que a mí me cuesta y yo tengo que ir recogiendo poco a Sí, poco. sí, sí. Eh, lo que estás diciendo, por ejemplo, lo que estás diciendo que dice, bendeciré a los que bendicere, dice, serás bendito tú en el campo, bendito, Sí, ¿no? Te estás eso refiriendo a es. esa bendición, ¿verdad? Pero esa era una bendición condicional, ¿verdad? Sí, claro. Si estaban a bien con Dios, más esas bendiciones, aunque eran para su pueblo, vemos que, por ejemplo, Jesús tiene un detalle y cuando viene aquel discípulo y le dice, he aquí un verdadero israelita que no hay engaño en él. Ese verdadero israelita dice, debajo de la higuera te vi. Y había una bendición ya para los israelitas diciendo que comerían de su viña y de su higuera. Y parece que ahí está trayendo, hablando de ello. El verdadero israelita es aquel que cumple con lo que Dios manda, o por lo menos lo intenta. Por eso llama la atención que en algunas ocasiones dicen algunos, todo Israel va a ser salvo. Cuidado, pero ¿qué Israel? Dentro de Israel hay de todas las religiones y de todas las condiciones. Solo los verdaderos israelitas, los que tienen al Dios de Israel, son los que van a ser salvos. Los demás no. Podemos decir que a lo que íbamos, esa maldición, tenemos que entender que se la echó nuestro Cristo para nosotros bendecirnos. Malditos los que te maldigan. ¿Habéis visto o habéis leído muchas veces ese pasaje de la higuera? ¿Qué pasó con la higuera? Va el Señor con sus discípulos y la higuera está frondosa de hojas, de tal manera que el Señor se acerca a ella para comer, pero no hay nada en ella. ¿Pensáis que Dios ahí se equivocó al acercarse a la higuera?
¿O era algo que el Señor quería enseñar a sus discípulos? Yo creo que es lo segundo, ¿verdad? Dios quiso enseñar algo a sus discípulos. La higuera es símbolo de Israel. Y si una higuera, una buena higuera, tiene hojas, por tanto tiene que tener frutos. Pero a mí me llama la atención que dice algo, que no era tiempo de higos. ¿Cómo el Señor maldice a una higuera de la cual quiere comer si dice que no es tiempo de higos? Pues sencillamente porque hay un fruto anterior a los higos, y son las brevas, que son las primicias. Y el Señor estaba esperando las primicias de Israel, y no las obtuvo. Y por tanto maldijo a la higuera. A mí me llama la atención que aquí en España pues hay muchas higueras y todos han visto higueras. Por aquí en Valencia también las hay. Yo tengo una higuera a nada, 50 metros de mi casa. Y cuando nacieron las hojas, hace un par de meses, con las hojas ya nacieron a la vez las brevas pequeñas al lado. Iban haciéndose grandes las hojas y también iban creciendo las brevas. Ahora la higuera está ya frondosa y ahí tiene sus brevas. Eso es lo que estaba buscando el Señor de Israel. Pero maldice a la higuera por no traer o no tener ese fruto, no tener esa primicia. Pero ahora otro milagro, maldice a la higuera. Cuando se arranca una rama de una higuera, yo he podado higuera, y la echas al suelo, y ha pasado 2 semanas, y la higuera, aún sus hojas están verdes. En cambio, dice que a la mañana siguiente, cuando pasaron por allí, la higuera estaba seca hasta la raíz. ¿Qué estaba haciendo? Malditos los que te maldigan, maldiciendo simbólicamente a Israel, se estaba maldiciendo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos benditos. Y ahí Pablo dice, maldito el que muere colgado en un madero. Maldito el que muere colgado en un madero. Cristo murió en un madero. ¿Y por qué tuvo que morir en un madero? Porque todo apuntaba a detalles antiguos. ¿Sabes? En Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14, dice Moisés al ángel de Jehová, al Cristo preencarnado que estaba allá en medio de aquella zarza. Y él le dice algo. Le dice, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué les responderé? Sabemos que él conocía de Egipto y que allí había muchos dioses, pero todos los dioses tenían imagen y nombre. Y ahora hablar de un Dios invisible y que encima no tenía nombre, ¿quién les digo que me envía? Y ahí aparece el conocido tetragramatón, el Yod-Hei, Bad-Hei, que luego cuando se le añaden vocales, pues tenemos el Yahvé, si solo ponemos la A y la E, pero si ponemos E o A, pues tenemos el Jehová, con las mismas iniciales. Porque sabemos que solo hay consonantes en el alfabeto hebreo, pero no hay vocales. Pero a mí me llama la atención algo. Cada una de esas consonantes, el Yod-Hei y Bad-Hei, quiere decir algo. Porque no es como nuestro idioma. Allí las palabras tienen un símbolo cada una de las palabras. Y tienen una forma. Y el Yod tiene la forma de mano. Es decir, quiere decir en sí el Yod solo mano. El Hei quiere decir ventana. ¿Y la ventana para qué es? Para mirar. Entonces podríamos decir, mira.
El Bab quiere decir clavo. Y el Hei otra vez quiere decir otra vez ventana, es decir, mira. Pareciera que cuando le pregunta quién digo que me envía, le dice mano mira, clavo mira. Como diciendo mira mis manos, mira mis clavos. Ese te Muy envía. bien, muy bonito. Eso para que veamos que Dios no improvisa, que Dios ya tenía el control de todo. Pues claro que sí. Hay el detalle de que, por ejemplo, en el Éxodo 21 nos hablara de este esclavo judío que al séptimo año tenía que ser suelto porque terminaba el año del jubileo, tenía que ser devuelto a su familia o que se volviera para casa. Había terminado su trabajo y, y su deuda. Sabemos que los judíos eran esclavos muchas veces por falta de economía, pero no podían ser para siempre. Al séptimo año tenían que ser sueltos, se les tenía que dar libertad. Pero hoy nos declara algo, que si alguien había entrado, imaginaros un joven que entraba a la casa de su señor y entraba pues con 20 años, por ejemplo, y allí tomaba a una de las esclavas de ese señor y la hacía su esposa y tenía hijos. Ahora estaba ante un problema muy grande. Y es que había llegado el año del jubileo, tenía que ser suelto, pero la mujer, los hijos, se quedaban allí. Y él, para que esto no sucediera, porque había una legalidad por medio, tenían que llamar a los ancianos y en el poste de la puerta tenían con una lezna que horadar el óvulo de su oreja. ¿Para qué? Para ser esclavo voluntario, para siempre. Tenía que ser voluntario. Nuestro Cristo cuando vino al mundo, vino solo, pero cuando se iba ya estaba el llamado grupo de iglesias, los 70 que le seguían. ¿Qué podemos decir? Que, que no quería dejarlo solo. Pero él no se dejó solo horadar el óvulo de su oreja, se dejó horadar sus manos, sus pies y su costado. Por eso llama la atención que el Salmo 40 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. Pero Hebreos 10 lo especifica aún un poco más. El autor de los Hebreos dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo. Vemos entonces que no es una improvisión, sino que todo va enlazando de una manera tan especial, tan tremenda. Como hemos dicho, el plan de Dios no se puede romper. La voluntad permisiva sí que es movible, la voluntad absoluta, por supuesto que no. Y sus planes están hechos ya desde la eternidad. Se van a cumplir sí o sí. Amén. Porque hay decretos condicionales, ¿verdad? Y decretos absolutos, Sí, ¿vale? Y como estaba diciendo, cuando se habla de la soberanía, que muchas veces, por no querer escuchar mucho a nuestros hermanos, porque yo también digo hermanos reformados y todo esto que siempre hablan de la soberanía y hablan, se meten mucho en eso, caemos muchas veces en querer rebajar eso y eso no se puede rebajar. No tiene que ver una cosa con otra, ¿verdad, profe? claro que Eh, no. Cuando hablamos que Dios es soberano, es que Dios es soberano. Cuando decimos que es un decreto absoluto, ¿verdad, profe? Es que es absoluto. Se Es así. ponga como se ponga, hagan lo que hagan, Dios lo va a hacer, ¿sí o no? Por supuesto. A mí me llama la atención que a veces no creemos, porque parece que cada vez los dones están más en extinción. Deciros que aunque a mí me guste mucho estudiar y sea el maestro de aquí, de Valencia, de la escuela bíblica, tengo don de profecía, visiones, lenguas. Y os digo algo, a lo largo de mi vida espiritual he dado muchas profecías y todas se han cumplido. Muy bien. Deciros que sí que existe la profecía y que el Señor se mueve por medio de ella.
Deciros también que mi caso también es especial, porque todos somos especiales. Cuando alguien te diga que no eres especial, ¿sabes lo que tienes que hacerle, David? Señale tu ¿El pulgar, qué? le enseñas el pulgar y le dices, mi huella dactilar es única, no hay otro como yo. Cuando me hicieron, rompieron en el molde. No hay otro, somos únicos para Dios. Somos hechura suya, Muy bien, como dice muy bien. Efesios 2. Muy bien, pues sí, hablando de los dones, creo que, vamos, en nuestra sala, ¿vale? Porque ya que estamos, lo voy a decir, en nuestra sala no solamente es de nuestro pueblo, ¿vale? Hay señores y intentamos por todos los medios que en esta sala, ¿vale? No sea ni vecino, ni caló, ni gitano, ni payo, ¿vale? Sino que hermanos en Cristo, el único requisito que siempre hemos dicho es el mismo ser cristiano. Ya está, nos vale con eso, ¿vale? Pues lo único que hemos dicho que judaizantes, todo esto, no son hermanos míos, no son cristianos. Por eso, cuando alguien niega la deidad de Cristo, ¿sabes? No tengo más que decirle. Pero ser cristiano, ¿a qué quiere decir con esto? Que habrá otros hermanos que igual no creen tanto en las profecías, no creen tanto en estas cosas, ¿vale? Pero creo que nosotros, por ejemplo, los de nuestra misión, pues yo creo que casi todos, o deberían, porque nosotros somos pentecostales, pero pentecostales normales, ¿eh? Porque yo muchas veces me cuesta decir lo de pentecostal por todo lo que arrastra, todo lo que hay detrás. Hay mucha variedad. Y muchas veces te confunden, profe. Sí, no somos pentecostales locos, sino cuerdos. Pues bueno, al hilo de lo que íbamos, vamos a retomar. Hemos dicho que Dios es omnitemporal, o sea que el Señor no se mueve, no depende del tiempo, sino que el tiempo depende de Él. Bendito sea su nombre. Él está por encima del tiempo. Los que estamos sujetos a tiempo y espacio somos nosotros, que somos, pues, mortales. Por Y supuesto. nuestro Dios no. Y estamos diciendo que el Señor no improvisó para arreglar lo que Adán hizo, sino que el Señor ya lo tenía previsto, ya menta el profe, primera de Pedro 1:20, creo que ha dicho, que el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ha dicho también decretos, ¿verdad? Absolutos. Y esto era un decreto absoluto de Dios. Cuando ha dicho de las bendiciones de Israel, serás bendito en el campo, es bendito el fruto, que sembrar y todo esto, pero ese es condicional porque al principio dice, todas estas cosas si obedeciereis. Claro que sí. Ahí ya ha puesto la condición nuestro Dios. Si es que la palabra es maravillosa. Eh, y en este tema, lo que íbamos diciendo, entonces si Dios no improvisa, Jesús no es el plan B, ¿vale? Seguimos un poquito más adentro y te lo digo así. Entonces, si es un absoluto eterno, es un decreto eterno, absoluto, y no estaba nada improvisado, Sí. ¿creemos de verdad que algo externo a Dios podría derribar el propósito de ir a la cruz de Jesús? Nada. Vemos en una ocasión que Jesús, después de obrar, y como él hacía milagros y de hablar y decir que era el Hijo de Dios, sucedió algo. Tomaron piedras para apedrearlo, ¿verdad? Conocemos ese Ajá. episodio. ¿Y qué pasó? Pasó por medio de ellos. No lo pudieron retener. ¿Por qué? Porque no podían sencillamente porque el propósito de Dios es inmovible. Nuestros Lo propósitos, dice, me gusta mucho porque lo dice, no había llegado su tiempo. claro, Gloria a Dios. aunque nuestros propósitos muchas veces no se cumplen porque no somos perfectos y porque no tenemos el poder, pero los propósitos de Dios sí. Él es el omnipotente. ¿Quién va a romper con sus propósitos? Y el propósito de Dios era darse en la cruz. Él iba a ser nuestro sustituto. O sea, a mí me llama la atención que para tomar nuestro lugar tenía que ser pariente nuestro. Y todos vemos que tuvo que ser hijo de David, pero no
no por la parte de grandeza, o por decirlo así, por la rama de grandeza, Salomón, Roboán, no, 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 por esos reyes, sino por la parte humilde, ¿verdad? Podemos ver que viene por la otra genealogía. Y es algo tremendo entender que Dios siempre busca la humildad. No busca la parte grande para ser visible, sino que era hijo de David, pero pareciera que como por la otra puerta de atrás, con aquel que parece que no tenía importancia. Y decir que sí, Mateo no lo nombra con esa genealogía hijo de David, para que sea aceptado, tenía que ser hijo de David para ser nuestro pariente. Y a mí me llama la atención algo, que había una práctica en Israel, que era la de redimir. Cuando alguien se casaba con una mujer y el marido moría sin haber dado hijos, había una obligación de que el siguiente hermano tomase a esa mujer y la redimiera. Y si no, pues algún familiar cercano, el pariente cercano. Esto lo vemos también en Ruth, donde Boaz quiere redimir a Ruth, pero no puede, hay un obstáculo por medio, ¿sabéis por qué? En el capítulo 4 dice que había un pariente más cercano y se la da a la vez a él. Pero él ahora no quiere redimir. Y cuando no querían redimir, ¿qué tenían que hacer? Dar el calzado. Y dice que desde ese momento se le llamaría la casa del descalzo. Cuando llega nuestro Cristo, que es el pariente cercano, algunos confunden a Juan con el Mesías, con el Cristo. Pero él tiene que decir, viene uno tras de mí, que es antes de mí, hablando de ese pariente cercano, del cual no soy digno de desatar su calzado, porque él sí que venía a redimir. Aquellos que no querían redimir se le llamaba la casa del descalzo, pero a nuestro Cristo jamás se le podría llamar el descalzo o la casa del descalzo, porque él venía a redimir no a uno, sino a toda la humanidad. Ese es nuestro Cristo, el Amén. pariente cercano. Lo que están escribiendo por ahí, ¿vale? Ya estáis viendo el tema cuál es. De si Jesús fue un plan B, ya ha dicho el profe que no, está diciendo de decretos absolutos. No lo estamos metiendo en la doble voluntad de Cristo ni nada de esto, ¿vale? Porque eso entraría en otra esfera, en otro tema. Estamos hablando de cosas externas al Señor Jesús que le impidieran ir a la cruz. Eso estamos diciendo. No estamos metiéndonos en la gnosis ni la doble voluntad de Cristo, nada de eso. Ya os veo por ahí, hermanos. Os veo ya directos, ¿eh? Gloria al Señor. Siga, siga, profe. Pues nada, decir que, como estábamos diciendo, todo fue un propósito. Nuestro Dios, conocedor de todas las cosas, determinó salvarnos, pero no después de que el hombre pecara, sino ya anteriormente. Él ya lo tenía todo planeado, pero decir que entonces podemos decir que el culpable de que de que el hombre pecara era Dios. No. Como hemos dicho antes, Dios hizo al hombre y le dio la posibilidad de pecar o no pecar. Pero el Señor, que tiene todo el conocimiento, que lo sabe todo, porque uno de sus atributos es ese, la omnisciencia, pues sabía lo que iba a suceder. Y como sabía lo que iba a suceder, él ya optó desde el principio con todo lo que tiene que suceder. Y llama la atención, queridos hermanos, que en Hebreos 8:5 el Señor le dice a Moisés algo, o dice, o habla de Moisés, mejor dicho, algo. Y dice, como el Señor o Dios mandó a Moisés diciendo que hiciera todo lo que le mandaba conforme al plano que le había dado allá en el Sinaí. Es decir, que tenía que hacer el tabernáculo conforme a lo que Dios le había dado. A mí me llama la atención que empiece diciendo porque son figura y sombra de lo celestial.
El segundo templo, ese templo de Salomón, o primer templo, porque lo primero era un tabernáculo, el templo grandioso de Salomón, el de Zorobabel, cuando es reconstruido, o el gran templo de Herodes, con esos 60 metros de altura, losas de mármol blanco, con revestidas de oro, con toda su grandeza. Esas no tienen ninguno el plano que Dios quiso. El plano que Dios quiso lo tenía el primer tabernáculo, ese que era movible. Y llama la atención que, como estamos diciendo, los propósitos concuerdan como piezas de puzzle que van uniendo. Y podemos decir que la Biblia va dando pistas y todo se va interconectando. Podemos decir entonces que, ¿qué sucedió cuando el Señor le dijo a Moisés que hiciese el tabernáculo? Queridos hermanos, ahí pasó algo tremendo. ¿Sabéis por qué? Porque el tabernáculo en sí es un plano de la cruz. Y podéis decir, ¿cómo puede ser esto? Yo a los alumnos de aquí de la vez de Valencia, en ocasiones, pues cuando toca hablar del tabernáculo, en la pizarra se los muestro. ¿Y sabes cómo es esto? Que el tabernáculo forma la cruz completamente y es tan tremendamente unido a la persona de Jesucristo, porque todo el tabernáculo es figura, o mejor dicho, figura y sombra de lo que es la realidad que es Cristo. Si imaginamos por un momento el tabernáculo, queridos hermanos, ¿qué podríamos decir? Yo voy a coger esto que tenemos aquí y voy a querer como hacer aquí en un momento algo para que lo podáis ver. Imaginar por un momento. Yo pongo esto aquí y lo vemos. Aunque va a salir un garabato, pero yo creo que va a No, salir. a ver, no es por nada, es que creo que hay un problema con esto, que cuando lo pones por aquí, igual te hace como un efecto espejo, pero pruébate a ver. No, yo creo que aquí yo lo veo bien. No sé si vosotros lo ves bien. Por Sí, eso, por eso, mira, a ver, empieza a hacerlo y te voy diciendo yo, ¿vale? Es que muchas veces hace como el efecto espejo. ¿Me entiendes lo que te quiero sí, decir? sí, sí, que como es blanco a lo mejor se... Pero bueno, No, míralo, a ver, hombre, al revés. Estamos para aprender. bueno, pues si el tabernáculo tenía tres partes, que todos conocemos que tenía tres partes, tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí tendríamos la puerta, porque tenía tres puertas, primera, segunda y tercera, pero más que puertas eran velos, eran cortinas. A mí me llama la atención que cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida, para nosotros a lo mejor dice y no dice, pero para él, para los judíos o para los hebreos decía bastante más. Ellos conocían los nombres de las puertas del tabernáculo. Y la primera se llamaba el camino, la segunda la verdad y la tercera la vida. Y él era el camino, la verdad y la vida. Y él en cierto momento dice destruir este templo y en 3 días será levantado. Hablando de él, del templo. Llama la atención que entrábamos por la puerta en sentido vertical y lo primero que nos encontrábamos, ¿qué era? Enfrente teníamos el altar. Ese altar de bronce fue hecho con los incensarios de la rebelión de Core, aquellos que quisieron ofrecer sacrificios sin ser su lugar ni su trabajo. ¿Qué sucedió con ellos? Que cayó castigo, cayó fuego del cielo y los consumió. Y tomaron esos incensarios, ya no sirvieron para ser otra vez serviciales, sino que su servicio cambió. Hicieron planchas y con ellas hicieron el enrejado del altar. Así que este altar tenía el bronce de esos incensarios de la rebelión de Core. Más adelante tendríamos lo que era el,
la fuente de bronce o el mar de bronce también llamado, hecho con los espejos de las mujeres. Decir que a nuestros días un espejo, pues te vas al todo 100 y te cuesta 1 euro como mucho. Pero un espejo de entonces tenía el trabajo de varios meses. Tenían que coger un trozo de bronce, empezar a pulirlo con un trozo de piel hasta que pudiesen reflejarse en él. Un trabajo minucioso de meses. Y cuando lo tenían hecho, ahora que Moisés le dijera traer los espejos a las mujeres, tener el espejo era algo tremendo. Pues ahora con él hacen lo que es el mar de bronce. Esto es lo que tendríamos, los objetos que teníamos en el atrio. Íbamos al lugar santo y ¿qué teníamos? Pues aquí tendríamos el menorá, porque menorá quiere decir, ¿qué quiere decir el menorá? Candelabro simplemente, o lámpara, de siete luces. A mí me llama la atención algo, que Cristo dijo que era la luz del mundo, ¿verdad? Cristo dijo que era la luz del mundo y además de la luz del mundo dijo que era nuestra cabeza. Él era nuestra cabeza, y es nuestra cabeza. ¿Cuántas lámparas hay en la cabeza? Además de ser la luz, ¿cuántas lámparas hay en la cabeza? Tenemos 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos y una boca. 7 lámparas. Eso es lo que tiene la cabeza. Aquí teníamos la mesa de los panes de la proposición. 12 panes. Y Cristo dijo que era el pan de vida que había descendido del cielo. Aquí tendríamos ante el velo, ante la puerta, el altar del incienso, que es la oración del santo. Y nuestro Cristo es el 3 veces santo. Llegábamos al lugar santísimo y aquí tendríamos nada más y nada menos que el arca del testimonio con aquellos querubines tocándose con las puntas de las alas. Y dentro de él, dentro de este lugar, ¿qué teníamos? Teníamos una copa de oro con el maná, teníamos la vara de Aarón reverdecida y además las tablas de la ley. Pero imaginad por un momento, ¿habéis visto cómo están puestas todas las cosas? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Que hiciese todas las cosas conforme al modelo que le había dado allá en el monte. Mirad por un momento. Si hacemos así, ¿qué tenemos? No sé si lo podéis ver por ahí. Ya sé, una cruz, Tenemos la cruz. ¿no? Tenemos la cruz. Perfectamente. Ese era el modelo que teníamos que ver. Pero imaginaros por un momento. En el Calvario, si nuestro Cristo hubiese estado en esta cruz, con una mano nos traía luz, con la otra nos traía pan. Llama la atención que sus pies estarían donde estaba el altar de bronce y además el lavacro de bronce. Cuando Juan ve a Cristo, dice que sus pies y sus piernas eran como bronce bruñido, y esto era bronce bruñido. Llama la atención que si imaginamos simbólicamente o no lo imaginamos, que Cristo estaba en la cruz, ¿aquí qué estaría? Estaría su cabeza y en especial su boca. Y aquí habla del altar de incienso que era la oración de los santos. Y aquí la oración del 3 veces santo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Aquí en este lugar, en la cruz, en Nisa, que tenía el cartel, hemos dicho que dentro del arca había 3 cosas. ¿Qué había? La vara de Aarón, estaba la copa con el maná y los mandamientos. Pues aquí había un cartel con la causa, en el mismo lugar.
Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero llama la atención que en griego y en latín no dice nada. Pero las iniciales, porque el INRI de latín a nosotros nos dice poco, pero las iniciales del hebreo para hablar de Jesús Nazareno, Rey de los judíos, es el Yod Hei Bat Hei. Esas son las iniciales. Entonces aquí estaba muriendo. Por eso aquellos se volvieron locos cuando vieron el cartel y dijeron, quitar eso, porque estaban viendo en hebreo el nombre de Dios, el Yod Hei Bat Hei, y estaban matando a uno que se llamaba Dios Salva y que tenía el nombre de Jehová. Así que lo que estaba sucediendo aquí en la cruz no fue, como hemos dicho, una ambulancia, ni fue Un plan B. un plan B, no. Fue algo ya con propósito desde el primer momento. Llama la atención que si hemos dicho que había aquí tres cosas y había esos tres carteles Nuestro Cristo, tan tremendo es que podemos ver que si en tres idiomas estaba. Él era el rey de la religión, el hebreo, el rey de la cultura, el griego, y el rey del poder, porque es el todopoderoso. Decir que la vara fue cambiada por el cayado del pastor, que el maná, que era algo pasajero, fue cambiado por el pan de vida, el verdadero pan de vida, y la ley fue cambiada nada más y nada menos que por la gracia. Decir que la ley de Cristo es el amor. Y muchos dicen, queridos hermanos, que la ley de Cristo es el amor. ¿Y qué ley tenemos que tener nosotros los cristianos? David se ríe. Porque hay un decálogo, pero un decálogo que tiene también 613 mandamientos, que tiene esos 613 estatutos o como queramos llamarlo. ¿Los cumplimos todos? Pero podemos decir, bueno, es que podemos decir que el decálogo tiene que estar vigente. Con la ley de Cristo se cumple prácticamente lo necesario. ¿Por qué? Imaginaros, si a mí me dice que no mate, que no robe, que no diga falso testimonio, que ame a Dios sobre todas las cosas, que ame al prójimo, si dice claramente que no envidie, ¿creéis que si yo amo a mi hermano voy a hacer algo de esto? Le voy a quitar la mujer, voy a pecar contra él, le, le voy a mentir, le voy a robar. Si lo amo, voy a cumplirlo todo. Es decir, que el Señor, cuando habla en Romanos 10:17, o 10:4, perdón, 10:4, dice que el fin de la ley es Cristo. La ley, ¿sabes Bueno, lo que era? bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a retomar vamos a retomar lo que estábamos hablando, que es Jesús, propósito eterno, la cruz, ¿vale? Porque este es un tema bastante extenso y si quieres un día, pues nos compartes sobre la ley, José María, que estaría muy bien, tendríamos una hora y pico para poder hablarlo detenidamente. Pero me quedo con lo que ha dicho el profe, dice que en Cristo cumplimos la ley. Y es que dice Colosenses, creo que es Colosenses 2:10, cuando dice el 2:9, que es el famoso que todos conocemos, que dice que en él habita la plenitud de la deidad, en su cuerpo, en somáticos, creo que se dice, que eso es en su propio cuerpo. En el 10 dice que en él estamos completos. Entonces, si dice que en él estamos completos, puede venir quien quiere decirte que estás incompleto, pero si Dios dice que Jesús es suficiente, ¿vale? Yo entiendo que hay varias tendencias teológicas sobre el tema. El profe, si quiere un día, ¿vale? Que nos hable exclusivamente de esto y ya está. Pero habéis visto los tipos y antitipos que nos ha ido diciendo, ¿vale? Todos muy bonitos, ¿vale? Yo, sinceramente, con lo de los tipos y antitipos muchas veces me pierdo, pero la verdad que está muy bien y además, viendo así como nos lo ha enseñado. Un pequeño aporte y si te parece bien, yo creo que
yo creo que ha quedado claro. De todas maneras, Sí. hermanos, si tenéis algunas preguntas, por favor, y poniéndolas por aquí. Eh, Me uno a un tipo antitipo, que yo es muy raro, ¿vale? Me vais a ver muy poco, ¿vale? Porque no se me da bien. No así como el profe. Bueno, a ti que aún me queda mucho tiempo. En crítica textual, por ejemplo, José María, sabes que me gusta mucho la crítica textual y pasa que me matan la cabeza cada vez que estoy con los señores, me matan la cabeza. Necesito 2 días solamente para eso. Por ejemplo, hay un morfema, hermanos, que Dios, lo que es la Asociación Bíblica Iberoamericana, les han criticado mucho, porque uno de los editores decía esto, y yo lo creo, ¿eh? Con todo mi corazón creo que es verdad esto, ¿vale? Si no, no lo diría. Decía que era importante que supiera de griego, hebreo, de todas las lenguas estas, para hacer las transliteraciones, pero que estuviera convertido, que eso era muy importante, que tuviera el Espíritu Santo, Por supuesto. ¿vale? Eh, Siempre lo decía mucho lo que era el editor de la Biblia, de la cuarta Biblia textual. Y hay una cosa que dicen los señores que es una casualidad, que no está, ¿vale? Lo que es académicamente no está muy bien visto, pero ellos lo han puesto. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo del Espíritu Santo, de la luz del Espíritu Santo, ¿vale? Y en Génesis 1:1, cuando crea todo Dios, dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay una palabrita ahí, hay un morfema, que es Aleph Taf, ¿vale? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Aleph Taf. Luego, en Zacarías, en 12:10 creo que es, dice esto de, mirarán al que traspasaron, y viene otro morfema ahí y dice, Aleph Taf. Y luego viene nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, en 1:8 o 9 creo que es. Dice, yo soy el alfa y el omega. Cuando te estoy diciendo esto de Aleph Taf, Sí, ¿vale? En hebreo la primera y la es última la letra. primera y la última, como en el griego, que es Aleph, Y tal. es Aleph Taf y alfa y omega. O sea, que a nivel académico dicen que es una casualidad, pero hombre, nosotros que somos cristianos, yo creo que no es una casualidad y es algo muy visible. Pero bueno, ¿ves? Es una aportación de esto de tipos y antitipos. Sí, sí. En Dios no hay casualidades, hay causalidades. Hermanos, si tenéis preguntas de si por qué es un propósito eterno, por qué Jesús creéis que no podía llegar a la cruz, de cosas externas, si tenéis alguna pregunta, por favor, hacerlas. Otra cosa, nuestro hermano nos ha hablado de los dones, ¿vale? Nosotros queremos los dones. El, a ti eso yo te utiliza, dices de profecía, ¿no? Y todo esto, muy bien. Yo lo que siempre digo, ¿vale? Es, por ejemplo, que yo cuando hablo con otros hermanos, ¿vale? No les impongo. Por ejemplo, tienes que creer la profecía sí o sí, si no eres un hereje. No, ¿vale? Porque yo entiendo una cosa, y esto es mío personal, ¿vale? Que yo le puedo exigir a los demás lo que es escritura, lo que es la escritura. Eso es sí o sí, ¿vale? Porque si no estás invalidando la escritura, ¿vale? Pero tampoco al ese de, por ejemplo, que si no creen, por ejemplo, como nosotros, porque somos pentecostales, creen otra cosa, no se le pueden llamar herejes, no son hermanos, Por supuesto que no. y a poco más y nos llevamos al infierno a todos. Eso está claro que cada uno tiene que tener la convicción que cree. Lo que tenemos que tener bien claro es que nuestro Cristo es nuestro Salvador. Tener bien claro esto, que tengamos a Dios en nuestras vidas, que es lo importante. Lo demás, yo creo que es algo secundario, que es bueno, pero el que no lo crea, pues esas bendiciones que le pierde. Y ya está. Muy bien, profe. ¿Verdad? Y no lo vamos a poner ahora. Es que, no, hermano, por favor. Yo creo así, ¿vale? Eh, que tenemos que tener una mira más alta, ¿sabes o no? Yo cuando miro a alguien y hablo con él, lo primero que le hablo es de Cristo. A ver qué crees en Cristo, a ver qué es lo que piensas de Cristo. Ya Y decía conforme lo Pablo, que creas de Cristo, un, claro. se- un Señor, una fe y un bautismo. Y ya está. Hermanico, si tenéis alguna pregunta, aprovechad y escribimos al profe. Existe gente que cree tener la exclusiva del Evangelio. Ya, Antonio Romero.
son nuestros hermanos. Sí, Antonio Duli, le he dicho yo también, ¿vale? Lo creo así, ¿vale? Si dijera otra cosa, mentiría y no creo que entre hermanos esté bien, ni aun con los inconversos, porque la mentira es del diablo. Y nuestro profe es un hombre maduro, gracias a Dios, ¿vale? Así que sí, profe, lo digo de verdad, porque con estos temas es bueno hablar así, ¿sabes? Que puedas hablar con gente que tenga ya un asentamientos, ¿vale? Porque no se puede llamar hereje a todo el mundo porque sí, o quitarle la salvación a una persona. Hay que tener mucho cuidado. Dice que nadie podía mirar el libro de la vida, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y tú, cuando yo, por ejemplo, digo, porque, y menos por cosas de segundo grado, profe, decir, este no es salvo. Es que tú has mirado el libro de la vida que dice que Jesús, que es antes Jesús puede mirar. Por supuesto, Hay que tener. allí vamos a tener muchas sorpresas. Espero que sean buenas. A ver, ¿por qué Jesucristo fue tentado si nunca... Ya, pero nos metemos en cristología, Juanico. Es mi Juan, Bueno, Dios te pues bendiga se le mucho. puede decir algo. Ahí también el Señor tenía Vale, vale, planes ahí. adelante, profe. Hoy el profe le veo yo que está muy bien. Adelante, adelante. A ver, el caso, estábamos hablando de que Jesús era hijo de David, ¿verdad? Y te voy a hacer una pregunta, David. ¿Cuántas piedras tomó David para derrotar a Goliat? Pues no me acuerdo bien, ¿eran tres? Tomó cinco, ¿vale? Cinco, Bajó eso al me río, acordaba. tomó cinco, pero ¿cuántas usó? Una, Una, ¿vale? ¿no? Vale, pues Jesús, como el hijo de David, cuando es bautizado, el Espíritu Santo lo visita y empieza ya su ministerio y es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Era como la prueba que tenía que pasar para que pudiera, como decir, también conocer lo que a nosotros nos sucede. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y parece que ahí nos enseña el Evangelio o los Evangelios, porque lo habla en más de un lugar, las tres partes del hombre donde puede ser tentado. Y habla de la parte humana, del alma y del espíritu. La humana, ¿cómo la tentó? 40 días de ayuno, tenía hambre, convierte estas piedras en pan. Luego, en cuanto al alma, lo sube a un monte alto, le muestra todos los reinos. Sabemos que él tenía que venir a, a pisar la cabeza, cumpliendo esa profecía de 3:15 de Génesis, quitando la autoridad a Satanás, pero era venciendo la cruz, muriendo. Pero aquí se le ofrece el camino fácil, postrado me adoras y todos estos reinos te doy. Esa fue la tentación, tentando su alma. Y para tentar el espíritu, que mejor que el mirador del templo, el pináculo del templo, que se echara de allí, que se arrojara en un momento donde el templo estaba lleno, una hora de cualquier hora de la oración, y que viesen cómo los ángeles lo tomaban, era decir, este es el Hijo de Dios, mira lo que está pasando. Ahí tentando en el espíritu. Pero a mí me llama la atención algo. David toma 5 piedras y nada más que usa una. Cristo toma el Pentateuco, es decir, la palabra, la ley, y solo usa una. Los 3 textos que usa el Señor son de Deuteronomio. Ahí, con una sola piedra, derribó al enemigo. Así que podemos ver que fue tentado simplemente para poder compadecerse de nosotros. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero es decir que fue tentado desde el exterior, no desde el interior, como sabemos, porque no tenía concupiscencia. Eso lo sabemos bien claro. Muy bien, profe. Venga, yo tengo una pregunta del tema de hoy, del tema que estamos tratando. Acordaros, Jesús, propósito eterno, ir a la cruz, ¿vale? Y ha dicho el profe que es un decreto absoluto. Yo tengo una pregunta, ¿vale? Porque mucha gente se ha metido en el tema de la teología liberal, todas estas cosas, ¿vale? Y dicen que, por ejemplo, profe, José María, dicen que, por ejemplo, a Jesús, imagínate, le falta agua y se muere y no llega a la cruz. Se da un golpe por lo que sea y se muere y no llega a la cruz.
¿Eso podría haber pasado? ¿Puede estar eso en la mente, en nuestra teología, en nuestra doctrina? ¿Puede estar eso o no? No, porque vemos que los detalles como suceden, Dios en su propósito se iba a cumplir, como hemos dicho, sí o sí, y nadie iba a estorbarlo. Pedro, en un momento, cuando el enemigo ve que está sucediendo algo extraño, porque el diablo, aunque no tiene conocimiento de lo que va a suceder en el futuro, sí que se anticipa por, por cómo es. Él es sabio y perspicaz y dice, aquí pasa algo. Y usa a Pedro con los aparentes buenos sentimientos, Señor, que en ninguna manera te acontezca eso. Y le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Podemos ver que hay situaciones que podría decir que Jesús podía haber sido muerto, podía haberlo linchado en cualquier momento por declararse hijo de Dios, o en aquel momento cuando van a tomarlo allá en el monte, cuando Pedro saca la espada. Imaginaros que sacan la espada y acaban con él. Pero no podían porque el Señor estaba guardado. Más él dice, a mí nadie me quita la vida. A ver, la muerte aparece en el hombre por causa del pecado, pero es que Cristo era impecable. Entonces, si Él no da la vida, si no la entrega, a Él no se la quita a nadie. Vale, del verso que ha puesto el profe, hemos puesto en el grupo, ¿vale? De 4 teólogos diferentes, diferentes tiempos, y hablando de ese texto, ¿vale? Que nadie me quita la vida, más yo la entrego por amor de muchos. Y dice, yo tengo autoridad para darla y volverla a tomar, ¿sabes? Estamos hablando, es que, no sé, muchas veces yo creo, y esto lo creo yo personal, ¿vale? Que, que queremos hacer muchas veces a Jesús tan humano, que nos olvidamos que es Dios. Por supuesto. Y muchas veces pasa también a la inversa, ¿vale? Pero claro, el tema es que la pregunta que siempre te dicen es que Jesús estaba sujeto a las leyes naturales porque era hombre. Pero no tenemos que entender que Filipenses 2 nos dice bien claro y nos dice que era igual a Dios, es decir, algo igual es igual, ahí no hay diferencia, pero en cuanto al hombre no era igual, era semejante, es decir, parecido, había diferencias. Nos declara bien claro, algo semejante, no igual. Entonces, Entonces, claro, dime. ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Hay alguna manera, ya sea física, natural, que algo fuera de él, fuera de Cristo, que le impidiera realmente que le dijera, mira, no vas a llegar a la cruz? Imposible. Vemos ya que desde niño, eh, el Apocalipsis en el capítulo 12 nos dice algo tremendo. Y es que nos dice que el dragón quería comerse o devorar al niño tan pronto como naciese. Nosotros ahí no distinguimos nada, porque tenemos nuestra Biblia en español y no distinguimos nada. Pero ahí, cuando habla de niño, hay un juego de palabras en el griego tremendo. Dice que quería comerse al tecnón, niño pequeño, tan pronto como naciese. Y nació un hijo huyós, es decir, nació un hijo maduro. El diablo se espantó. Dijo, ¿aquí qué pasa? No ha nacido un niño pequeño, ha nacido un hijo ya maduro. Porque sabemos que aunque Cristo, o mejor dicho, el Cristo preencarnado, o el ángel de Jehová, como que queramos llamarlo, la segunda persona de la Trinidad, como queramos llamarlo, cuando se mete allí en el vientre, vemos que cuando está enfrente de Elizabeth, eh, Juan es solo de 6 meses y ya da un salto de gozo ante lo que hay delante de él, que es simplemente un embrión. Pero hay que llama la atención que en ese embrión estaba el poder absoluto. Así Claro, que de es único y repetible nuestro claro. Cristo. Claro. Entonces vemos que es algo tremendo, algo que se escapa de nuestra mente. Mira, pregunta de Joaquín Gómez Gómez. Ante todo, buenas noches a todos. Dios os bendiga. Que perdonadme que no lo estoy diciendo, pero lo repito. Dios os bendiga a cada uno de los que estáis. ¿Vale? Estamos
para lo que siempre digo, para seguir aprendiendo unos de otros, ¿vale? Dice, sabemos que Dios lo llena todo y es el todo. Si se efectuó el sinsum, lo que estabas diciendo antes, el autorrepliegue, ¿Dios ocupa un espacio literal o es una frase porque Él es el todo en todo? Bueno, ahí lo que creo yo que quiere decir es si el Señor sigue llenándolo todo o, o ha dejado ese espacio como, como para nosotros. Y podemos ver que esto es lo que está sucediendo. Sabemos que el príncipe de la potestad del aire o el Dios de este siglo sigue siendo el enemigo, pero no de todos. Hay un detalle, porque aquí hay un remanente santo, puro, que sigue, somos súbditos del reino, el reino de Dios acercado a nosotros, y nosotros pertenecemos a ese reino. Entonces, no sobre todo, no es el rey de este siglo de todos, sino de los que no creen. Y no es el príncipe de la potestad del aire de todos, sino ahí está. Pero tenemos que entender algo. A mí me llama la atención en Juan 17, en la oración sacerdotal, el Señor dice algo. Devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Muchos ahí han querido traducir que le estaba pidiendo lo que nos declara Filipenses, que se despojó de su gloria, es decir, de su posición, no de su condición, y que otra vez que les volviera esa posición. Pero no está hablando de eso. Está diciendo antes de que el mundo fuese. Entonces, ¿de qué gloria le estaba hablando? Esta, antes de que apareciera el Simpson, antes de que hubiera el autorrepliegue y se diera lugar a la imperfección, a la temporalidad y a todo esto. Llegará un momento que llegará lo perfecto y ese autorrepliegue se desplegará otra vez y seremos uno, como él dice, para que sean uno como tú y yo somos uno, siendo Muy eterno, bien. sin tiempo. El tío Chuchi. El tío Chuchi que está con de visita y tal, que por eso nos ha podido meter, pero que mandara saludos y que te diera saludos, que Dios te bendiga. Bendiciones. Tío, lo que me dice lo cumplo, ¿eh? Muy bien. ¿Más preguntas? Entonces, ya te cojo en directo, vamos a ver. ¿No vas a hablar de la ley? ¿Te vas a atrever? Mira que te metes en temas difíciles, ¿eh? La verdad que es una bendición tenerte, porque es verdad, te da igual, te metes en temas difíciles. Mira que te metí en el tema de la Trinidad enfática, económica. Le estamos aprovechando bien. Por eso te digo, a ver si te choro y te traigo conmigo. Gloria al Señor. Hermano, si tenéis alguna pregunta más, pues se la podemos hacer. Y si no, ya cortamos y si usted tiene algo, José María, para seguir compartiendo y quiere seguir, adelante, ¿vale? Si hay alguna cosa que quieres añadir a lo que hemos dicho. A ver si alguno tiene alguna pregunta por ahí. A ver, es el único camino, puede ser. No, parece que están de acuerdo con nosotros. Mi Juan dice que hay que exprimirte. Sí, lo estoy haciendo, Juan. Si le he puesto todos los temas más difíciles, este es el tema más difícil que le he puesto y yo creo que era de justicia, ¿vale? Porque bastante, bastante temas difíciles lo ponemos. Sois una bendición, da gusto. Muchas gracias, Antonio Romero. Igual, Dios te bendiga mucho, hombre. Un abracico. Sabes que nos hace mucho bien todos los aportes que nos haces en sana doctrina. Pichón, está ungido. Sí, la verdad que sí. Viva Valencia. Sí, hombre, viva Valencia. Pues sin más, José María, si quieres compartir algo más, aquí mandáis vosotros. Ya sabéis que vosotros sois los invitados, ¿vale? Y hoy he hablado yo otra vez mucho. Pasa que también me emociono, yo también soy No, no. almático, como dicen, y entonces, claro, yo también, y sobre todo cuando se habla de Jesucristo, del propósito eterno de la cruz, ¿vale? Me siento, yo os he dicho a José María en privado y lo digo, el que me conoce sabe que siempre lo digo. Yo sé que si estoy hoy aquí en el culto, en el Evangelio, es por Cristo, ¿vale? Entonces,
cuando hablamos de Cristo, pues es algo que salta en uno. Como decía, como Juan el Bautista, cuando hablamos de nuestro Señor es algo que... Por supuesto. Don, viva Valencia, lo siento a veces, hermano, pero José María está fichado en Valencia. Bueno, todo se puede hablar, hermano. Todo se puede... Él fue para manifestar su gloria, por lo permitido o lo programó. No, la ha dicho, pero otra vez, no pasa nada. Dice el apóstol Pablo, dice, no me es pesado, dice otra palabra, pero bueno, yo lo parafraseo, dice, no me es pesado repetiros lo mismo si es de beneficio para vosotros. Yo creo que el profe lo mismo, mira, dice, la cruz fue para manifestar su gloria, por lo permitió o lo programó. Y de todas maneras, ahí hay una cosa que se llama la doctrina del origen del mal, ¿vale? Y es un tema difícil, un tema que tenéis que desarrollarlo, ¿vale? Pero vamos, de lo que estamos hablando, profe, Sí. fue permitido, Dios ya tenía un programa. A ver, como hemos dicho antes, eh, no fue un accidente y Dios acudió a aquel lugar para tomar y llevárselo al hospital, ni mucho menos. Es decir, algo que él ya sabía desde antes, es decir, antes de crear al hombre, él ya sabía lo que iba a suceder. Lo sabía todo, pero aún así lo hizo. Como hemos dicho antes, muchas veces hacemos nosotros cosas por amor, aun a sabiendas que van a coger y no van a hacer lo que nosotros esperamos. Pero por amor damos oportunidades. El Señor es un Dios tan santo y tan sublime que Él nos formó, nos creó y tan fuerte que dio aliento a aquel que le quitó el aliento. Es decir, nos dio aliento de vida y nosotros le quitamos el aliento de vida. Así que así, eso lo sabía el Señor y de todas maneras nos hizo y nos creó. No fue, como hemos dicho, un plan B, como decía el hermano, fue el plan A desde siempre, porque al Señor nadie le rompe los planes, eso lo podemos tener bien claro, nadie le rompe los planes, su propósito se cumple sí o sí. Sabemos que hay voluntad condicionada, voluntad permisiva, o decreto condicionado y decreto permisivo, como queramos llamarlo, pero Sí. sus propósitos son inmovibles. Y era un propósito la cruz, desde antes de la fundación del mundo. Si no, no tendría sentido. Si él dice que el cordero estaba ya preparado desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué va a preparar un cordero para salvarnos si no lo sabe? O si es un plan B. Desde antes. Claro. Ya ves. O fuera un plan B. Nada, en Dios tiene el control de todo. Sí, hombre. Mira, el Jairo, nuestro moderador, Dios te bendiga mucho. A ver si compartes estudios, hombre. Dice, en la eternidad se ejecutó la teoría del sacrificio y en la tierra la práctica del sacrificio. No lo he pillado yo bien. Si usted lo entiende. Quiere decir que ya en la eternidad la práctica del sacrificio se conocía, pero hubo un momento tiempo en el cual apareció, como dice Galatas 4, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Señor envió a su Hijo. Claro, por supuesto. Pues nada, hermanos, yo creo que muy bien explicado. De todas maneras, aunque tenga el don de profecía, yo creo de verdad que su ministerio es profesor, ¿vale? Eh, y esto dicen los que entienden más que yo, dicen que no es que te lo tengas que ver tú, sino que te lo tienen que ver los que estamos fuera, ¿vale? Entonces yo creo que Dios te ha puesto ahí donde debes estar. Y nada, hermanos, el sábado, Dios mediante, está nuestro hermano Luis de Logroño, tema Cristología. Él es el cristólogo de nosotros, tenemos el bibliólogo y tenemos el polifacético, que es nuestro hermano José María. Lo mismo lo metemos para Trinidad, hermano, de verdad que muy bien. Da gusto tener hermanos así en nuestra misión. Lo digo de verdad, siempre lo digo. Porque muchas veces vemos a grandes hombres que hay fuera, porque Filadelfia es de Dios, pero Dios no es de Filadelfia exclusivo, ¿vale? Dios tiene más fuera también, ¿vale?
pero tenemos mucho bueno en nuestra misión. Sin más, Dios os bendiga a todos y nuestro hermano Richard, Dios te bendiga, Jonathan, Dios te bendiga, Jairo, Antonio Santiago, me ha dicho alguien que era primo tuyo que te saludara desde aquí. Sí, Joaquín Gómez, Sí, sí. he visto el apellido y me he quedado, gloria al Señor. Dice, recibe un abrazo y saluda a mi primo el pichón. Dios te bendiga desde aquí, desde Bendiciones, Alicante. Joaquín, Dios te bendiga bendiciones. mucho. Y el pichón, patrimonio de Valencia, bueno, bueno. A donde Dios nos lleve. Dice que el que es nacido del espíritu no sabe dónde va ni dónde viene. Entonces, ¿quién sabe? Dios te bendiga mucho, hombre. No, eso es muy bueno. Hay que saber reconocer y valorar a los demás, ¿vale? Eso es bueno. Tengo una Creer lo hermana, que es de Dios. tengo una hermana alicantina ya, ¿eh? ¿Sí? Sí, Bien, claro, hombre. tengo A una ver hermana cuándo te allí. vienes para aquí, hombre. A ver cuándo te vienes para aquí. Y nada, y hasta aquí, ¿vale? Yo creo que hasta aquí. Dios os bendiga a todos, ¿vale? En el nombre de Jesús. El sábado está nuestro hermano Luis de Logroño. El 31 tenemos a nuestro hermano Luis Jiménez, nuestro moderador, y estará Israel Gabarri, ¿vale? Sobre la seguridad de la salvación y la apostasía. Cómo se combina, ¿vale? Porque muchas veces es lo que le crea a la gente dudas. El cómo se puede creer en una cosa y en otra, ¿vale? Porque creemos en seguridad de salvación, pero también que hay apostasía. Ujú. Y ya está. Yo creo que ya he dicho todo. Despide y cierra. Porfa, profe. Que el Señor os bendiga grandemente y deciros que los propósitos del Señor se van a cumplir en tu vida. Bendiciones.